Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este webinar. En el día de hoy vamos a conversar acerca de cómo identificar con certeza dispositivos que pueden estar comprometidos en la red interna. Mi nombre es Hernán Torres. Yo trabajo en la compañía hace más de 20 años en la parte de monitorización y seguridad y ciberseguridad. La idea de hoy es, bueno, contarles un poquito quiénes somos, hablar un poco de, bueno, cómo son las infecciones al día de hoy, qué comportamientos, qué síntomas, qué cosas tenemos que buscar en nuestra red para poder darnos cuenta si estamos con algún dispositivo que pueda estar comprometido. Vamos a hablar de Network Insight, que es un producto que realmente puede cubrir muchísimas cosas de lo que vamos a estar hablando hoy. Por supuesto, al final vamos a hacer un panel de preguntas. Estamos ahí esperando que se terminen de conectar algunos más, pero vamos a grabar la sesión, así que no se preocupen por eso. Y bueno, y un poco la idea de hoy es contarles quiénes somos. Algunos nos conocen, otros no nos conocen. Bueno, Help Systems es una compañía que tiene más de 16.500 clientes de todas las industrias en el mundo, de todo tipo, desde lo que es banca, de lo que es retail, de lo que es tarjetas de crédito, de lo que es salud, de muchos rubros distintos, así que seguramente podemos ayudarlos con nuestras soluciones. Y básicamente, saber, para que sepan, es una compañía que está hace 35 años en el mercado. Tenemos más de 25 oficinas, ya estamos llegando a los 1.000 empleados. Y Help System es una compañía que en el último tiempo se ha encargado de ir adquiriendo otras grandes empresas del rubro de tecnología para poder unificar sus soluciones. Nosotros tenemos, bueno, yo les hablo de la oficina de Buenos Aires, como todos se imaginarán, o sea, estamos trabajando todos remotos, así que este webinar lo estamos haciendo desde casa, como muchos de ustedes, así que sepan disculpar si llega a haber algún inconveniente con la conexión o algo, esperemos que me estén escuchando bien. Y eh, bueno, lo que queríamos comentarles es que Help Systems adquirió Core Security el año pasado, por allá por febrero, y a partir de ahí empezamos a tener un montón de otras soluciones en nuestro portfolio. Algunos nos conocen mucho por la parte de IBMI o por lo que es monitoreo, por lo que es automatización o RPA. Pero bueno, esta compañía nos vino a traer un montón de soluciones. La solución que vamos a estar hablando hoy es de la empresa Dambala, si la buscan, que es dentro del grupo de Core. Ya es un tiempo que el producto está, son productos que tienen mucho tiempo en el mercado. Eh, y bueno, vamos a contarles también de que en diciembre del 2019 también adquirimos una compañía que se llama ClearSwift, que se dedica a toda la parte de Data Loss Prevention, y que realmente puede integrarse con todo nuestro conocido ya producto Go Anywhere que tenemos dentro del portfolio. Y para que entiendan un poquito más las adquisiciones que fue haciendo HelpSys en el último tiempo, están acá. El última de todas es un producto que se llama Cobalt Strike, que es para Pentest, que también tenemos a nuestro conocido Core Impact dentro del portfolio. Y bueno, el portfolio es muy amplio, tenemos más de 80 productos al día de hoy. Básicamente hoy las soluciones de nuestra compañía se dividen en dos grandes grupos, todo lo que tiene que ver con automatización, RPA, Workload Automation, que son sistemas para poder hacer planificación empresarial, todo lo que es monitoreo de infraestructura, automatización de infraestructura y toda la parte de seguridad que es la que vamos a profundizar hoy en una de ellas, hoy en la parte de seguridad que es Data Security, Identity and Access Management y Infrastructure Protection, que es la que vamos a ver hoy. Dentro de estas soluciones de seguridad que resolvemos, bueno, está la parte de datos, con nuestra solución de Secure Managed File Transfer, todo lo que es gobierno de datos, transferencia de datos encriptados, segura, en entornos híbridos, toda la parte de detección activa de threats, que es lo que vamos a hablar hoy, la parte de pentesting y la parte de DLP. Obviamente, por cualquiera de estos temas que puedan llegar a tener, si nos pueden consultar, nos pueden preguntar el resto de las soluciones que tenemos en nuestro portfolio. Y bueno, y hoy nos trajo acá el famoso COVID-19 que cambió nuestras vidas para siempre.
Y bueno, ¿por qué entendemos que podemos contarles algunas cosas? Porque bueno, a partir de que todos empezamos a trabajar en casa, han cambiado nuestras vidas de todo el punto de vista, de que tener que acostumbrarnos a trabajar en forma remota, de tener que darle accesos a las áreas, o sea, las áreas de tecnología trabajando para poder darle acceso a los usuarios que no estaban usando generalmente conexiones VPNs, o sea, las VPNs muchas veces se manejaban solamente para un cierto sector de la compañía, especialistas que entraban a trabajar, sobre todo el área de sistemas, el área de producción, el área de implementación. No generalmente todos los usuarios trabajaban de esa manera y de un día para otro tuvimos que empezar a trabajar de esa manera. Eh, Otra cosa que nos sumó a nuestras vidas y que tiene que ver con esto que vamos a hablar hoy es el tema de el uso de dispositivos personales. En muchos casos, al conectarse por VPNs, no todas las personas están usando máquinas que sean de la compañía y que puedan tener instalados los antivirus o soluciones de endpoint para poder proteger mejor la seguridad. En muchos casos, esas máquinas tampoco suelen estar muy actualizadas en los sistemas operativos. Entonces, todos estos factores nos están metiendo mayor nivel de riesgo, ¿sí?, en nuestros dispositivos. Eh, y bueno, y todos sabemos que a partir de la generación de este nuevo virus ha aumentado notablemente la cantidad de ataques, la cantidad de phishing que han llegado aprovechándose de esta situación para que la gente muchas veces hace clic sin pensar. Y bueno, los ataques han crecido muchísimos y muchos eran ataques conocidos como el Petty Ransomware, que es esa pantalla que les puede llegar a salir y esperemos que ninguno les salga, pero son cosas que están ocurriendo y bueno, y hasta hace muy poquito acaba de salir un ransom que se llama coronavirus, que está aprovechándose de estos malwares que van mutando y que son muchas veces los mismos que conocemos de hace años, pero que van cambiándose y bueno, se van adaptando al mundo moderno. Y dentro de lo que es el ciclo de vida de una infección, bueno, todo el mundo sabe ya que las infecciones no son solamente bajar un archivo y que ya la máquina se dispare directamente, sino que generalmente hay una infección inicial que tiene que ver con alguien hace un clic en un PDF, en un Excel, que tiene un script maligno o algo y hace una primera infección de la máquina. En muchos casos esa primera infección se saltea el antivirus, en otros casos el antivirus podría llegar a cortarlo, pero bueno, así es como que están funcionando hoy en día las infecciones más avanzadas de las que vamos a estar hablando. Y básicamente, ¿cuál es la idea? Muchas veces solamente bajar un archivo para que luego se conecte a Internet y termine bajando una primera versión del malware. Sí, el malware, como todos saben, hoy en día más del 97% es completamente polimórfico, con lo cual va variando no solamente en las diversas opciones que hay, sino que también a medida que uno tiene una máquina infectada, esa infección va mejorándose o se va actualizando. Entonces, ya tenemos que considerar bueno, que no solamente tenemos que tratar de evitar que se infecten, sino también que sepan de que las máquinas se van a terminar infectando y muchas veces tenemos que ver cómo podemos descubrir si tenemos una infección posterior. Entonces, muchos de los malwares van a ir actualizándose y van mejorándose, consiguiendo así entrar a las máquinas y tomar el control de las máquinas con el objetivo de, bueno, de crear en muchos casos una botnet para que puedan tener, o sea, criminales externos puedan tener el control de nuestras máquinas y usarlas para diferentes usos. Igual la idea no es entrar en detalle de esta parte más técnica, sino es poder contarles a ustedes un poco qué cosas son las que pueden ver en su red que les llame la atención. Con lo que, bueno, en principio vamos a hablar de ese tema. Lo importante de entender el ciclo de vida de una infección actual es que muchas herramientas están orientadas a lo que es la prevención. ¿Sí? Un antivirus claramente intenta evitar que la máquina se infecte. Bueno, pero ¿qué pasa si la máquina se infectó? ¿Cómo puedo saber que la máquina se infectó? El antivirus no está pensado para poder hacer otra cosa que no sea evitar que ese archivo llegue a la máquina.
¿sí? Pero si llega, y eso son cosas que suceden realmente hoy en día, bueno, ¿cómo puedo detectarlo? Acá es donde nosotros aportamos una solución que está pensada y está diseñada para justamente trabajar en la parte que tiene que ver con lo que es la raya, los puntitos hacia la derecha, que tiene que ver no con la prevención, sino con la detección, ¿sí? En donde una vez que una amenaza se instala en una máquina de cualquiera de las personas que es parte de esta red extendida a partir del COVID, mucho más todavía, esa máquina puede conectarse a a servidores de comando y control para poder exfiltrar datos, para poder actualizar el malware que tienen esas máquinas y seguir avanzando. Y, y justamente lo que pasaba es que ese ciclo para detectar, o sea que cuánto tiempo tarda una empresa a veces en darse cuenta que tiene una amenaza instalada persistente en sus entornos, eso ha habido casos en la historia que hablan de que, bueno, hubo amenazas instaladas durante más de 10 años en algunas empresas, ¿sí? Y no habían sido detectadas. Hoy en día, en general, el promedio son 7 meses, más o menos 9 meses que se pueden llegar a tardar. Ahora, en el último tiempo, se están achicando a 3 meses. Pero claro, se tarda mucho tiempo en detectar esa amenaza activa. Y uno no puede actuar hasta que no la detecta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la charla de hoy? Es mostrarles que existe una solución que les permitiría bajar ese tiempo de meses a un día o a horas, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco cómo es que suceden esas cosas. Y Network Insight, entonces, para que ustedes se den una idea, o sea, trabaja en todo este circuito de una infección, de tratar de evitar también, hacer también una parte preventiva, pero no es lo más importante, sino nosotros nos focalizamos más en poder detectar una vez que la amenaza ha sido instalada en la máquina. Bueno, ¿y cuáles son esos comportamientos que nosotros les sugerimos que puedan revisar en sus redes sobre todo a partir de ahora de que la red se ha extendido por el COVID-19? Bueno, hay varios comportamientos o síntomas que son los que queremos contarles y que pueden dar una idea de que hay algo que no está bien en nuestra red, o sea, una máquina que está infectada. Por ejemplo, el comportamiento que tiene que ver con conexiones automáticas. Sí, este comportamiento automático lo que nos permite es poder detectar que hay conexiones cada X cantidad de tiempo que se están provocando y que en general son conexiones no hechas por humanos, ¿sí? Sino que es código, el código malicioso de la aplicación es el que está haciendo esa automatización. ¿Sí? Obviamente, en lo que es eh, automatizaciones, siempre van a aparecer las actualizaciones de software, van a aparecer las conexiones, los antivirus para poder hacer una descarga de la base de firmas, porque bueno, son automatizaciones que tienen un comportamiento justamente repetitivo cada una cantidad de tiempo X. Todos los días a determinada hora o cada una hora exactamente me genero conexiones. Bueno, eso nosotros tenemos posibilidad y tenemos tecnología de sacar esa información. Pero ustedes en su red, si analizarían las tramas, los paquetes, con cualquier solución de análisis de tráfico, tienen que buscar comportamientos de automatizaciones. Cualquier automatización puede ser un indicio de que hay algo, que hay una máquina infectada. Otro comportamiento que pueden buscar es lo que se llama domain fluxing. Domain fluxing es una tecnología muy utilizada por los botnets, sobre todo para justamente infectar máquinas con malware o para hacer denegación de servicio. Esta es una técnica que utiliza un algoritmo que es de generación automática, ¿sí? DGA, que permite crear un número masivo de dominios y de esa manera no conectarse a sitios quizás que están marcados como peligrosos o como que son parte de las infecciones conocidas, sino que justamente al generar un algoritmo aleatorio, tanto la máquina que tuvo una primera infección como el servidor de comando y control eh, saben a qué dominio se van a conectar. Entonces, de esa manera van van consiguiendo conectarse a equipos nuevos que no están previamente marcados como sitios buenos o sitios maliciosos. En general, este tipo de comportamiento lo van a ver si analizan los paquetes de tráfico de lo que es DNS y van a encontrar que aparecen conexiones
seteadas con un TTL, por ejemplo, a 60 segundos, con diferentes nombres de IPs, y lo que van a conseguir es justamente ver sitios que van cambiando de nombre continuamente. En algunos casos cambian cada un minuto, en otros casos pueden cambiar cada 5 minutos, están sincronizados de esa manera, pero bueno, de esa manera evitan, o sea, evaden lo que sería la parte de que los DNS estén en listas negras, por ejemplo. Nosotros en este caso usamos la tecnología de Big Data, después vamos a ver un poco la arquitectura del producto, y esa arquitectura de Big Data nos permite usar clasificadores para poder detectar cualquier malware conocido con dominios que ya estén en algún tipo de lista. Pero además podemos detectar que se están generando esta cantidad de dominios de una manera. Y bueno, y una de las cosas que le puedo hacer es mostrarles, a ver, un segundo, el producto. Vamos a ver si tengo que volver a conectarme. Acá en este caso tengo dos usuarios distintos. Este está con el entorno en modo oscuro para ver si lo pueden ver un poco mejor. Y una de las cosas que me permite hacer el producto es entrar y filtrar por cualquier tipo de comportamiento. ¿Sí? Estos profilers que tiene el producto son los distintos comportamientos que va a poder descubrir. En este caso, estamos viendo el de Domain Fluxing. Entonces yo puedo ver cualquier máquina que haya tenido ese comportamiento. Entro y voy a poder ver, por ejemplo, en ese perfil, bueno, ahora podemos saber que hay varias cosas más, pero bueno, en el comportamiento de domain fluxing que hizo esa máquina, acá me lo está mostrando, donde puedo ver los dominios que se fueron generando, ¿sí? Que son dominios que muchos de ellos no están registrados, pero que los actores, en este caso los delincuentes que están esperando tomar el control de la máquina, saben en el momento justo que ese algoritmo se va a ejecutar, entonces van a registrar alguno de estos sitios y a partir de registrar ese sitio sí va a contestar la IP y a partir de ahí se conectan al servidor de comando de control, que es muy difícil de seguir por listas negras y por ese tipo de metodología. Eh, Volvemos después luego a mostrar algunas cositas más en el producto. Otro comportamiento que actualmente podemos llegar a ver dentro de la red es tener o sea, lo que es el comando y control sobre canales peer-to-peer. P2P normalmente en las compañías está bloqueado, ¿sí? Porque bueno, la mayoría de las empresas en los firewalls ya es un protocolo que no está aceptado generalmente en forma empresarial. Pero bueno, ahora que tenemos máquinas conectadas que pueden estar que no son de la compañía o ese tipo de cosas, a veces puede pasar que el tráfico P2P se empiece a ver. Si existe algún tráfico P2P en la empresa, es como que bueno, hay que entender muy claramente de dónde es a dónde es y para qué se usa. Pero bueno, básicamente hay una técnica nueva que usan los botnets, que es usar conexiones P2P de redes legítimas de P2P, pero para recibir instrucciones de comando y control. Con esto se consiguen armar botnets descentralizadas y obviamente el tráfico P2P nos da un indicio de que puede llegar a haber alguna infección. Lo mismo para este tema, es importante a veces usar clasificadores que puedan definir, o sea, si hay patrones de comportamiento, ¿sí? A través de distintas estadísticas, de que se está comportando igual que un malware conocido, ¿sí? Entonces acá podemos detectar este tipo de conexiones o podemos buscar en nuestra red si hay tráfico P2P. Tráfico P2P que se está intentando, que puede ser que nuestra compañía se esté filtrando por el firewall, algo que eso lo vamos a poder ver dentro de Network Insight, si es que realmente se está intentando conectar y no lo puede lograr, pero el intento está, con lo cual eso es una señal de que la máquina puede estar infectada. Y esta técnica de P2P, de comando y control, que fue avanzando, se puede también combinar con la que vimos antes, con la de Fast Flux DNS. Entonces, en general, con estas dos combinaciones se pueden armar botnets descentralizadas. Y puede pasar que tengamos uno de los comportamientos o podamos tener los dos, depende de la familia de malwares, a veces utilizan los dos.
No siempre un comportamiento solo es una señal de que una máquina está infectada, pero sí un síntoma que hay que tener en cuenta y que es importante revisar. Otro comportamiento que podemos manejar es sobre canales peer-to-peer, P2P. Entonces, se usan estas redes conocidas. Nosotros, la forma de muchas veces saber si ese P2P es con un uso de una aplicación real o si es algo que tenga que ver con un comportamiento anómalo, lo podemos manejar a través de estadísticas, ¿sí? Cantidad de paquetes, cantidades de bytes, puertos entrantes y salientes, protocolos, ¿sí? Cantidad de sesiones de automatización y otras características. De esa manera podemos descubrir familias de malware, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un zero access o otros diferentes tipos de malwares que utilizan estas técnicas. Otro de los comportamientos que tenemos que buscar en nuestra red que pueden dar algún indicio de que hay algo que está infectado es el tema de los túneles de DNS. Si DNS es un protocolo que no está filtrado, que justamente se necesita para poder navegar en Internet y se necesita para otras cosas también, con lo cual el puerto 53 en general es un puerto de salida que está siempre habilitado. El puerto 80 también es un puerto de HTTP que está siempre habilitado generalmente como entrada. Y bueno, hoy en día existen muchas infecciones que utilizan los túneles de DNS para exfiltrar los datos, ¿sí? Obviamente que si yo veo paquetes que están en la red, que están usando tráfico DNS y tengo varios bytes de salida, eso es un indicio de que me están sacando datos a través de esta conexión, ¿sí? Entonces, siempre que aparezca tráfico también de túneles de DNS en la red, hay que tener en cuenta que eso puede ser una infección. Otro comportamiento anómalo, otra cosa que podemos encontrar es las redes Tor. Sí, Tor es acceso a la dark web, es software de código abierto, hay diferentes clientes que lo que buscan es hacer comunicación segura y anónima, ¿sí? En este caso, por ejemplo, muchos utilizan un puerto TCP, un puerto UDP, donde conectan al puerto 9001, eso ya es un indicio de que hay una conexión Tor activa, pero bueno, en este caso hay que abrir los paquetes y abriendo los paquetes adentro se ven certificados. Los certificados son de que, bueno, la comunicación es anónima y es segura, pero muchas veces vamos a encontrar que aparecen certificados autofirmados con diferentes dominios raros, con múltiples certificados, van apareciendo muchos certificados en distintos, que si fuera una conexión, o sea, esto porque justamente van moviéndose de una máquina a otra, así es como funciona una red Tor. Entonces, tráfico Tor dentro de una red empresarial también es un síntoma de que hay algo infectado. Obviamente, si es una universidad, en muchos casos es común encontrar este tipo de tráfico porque se utiliza este tipo de herramientas a veces para poder hacer navegación segura y anónima, pero en una red empresarial, en general, esto es un comportamiento que nos está indicando que puede haber una infección. Muchos de los malwares utilizan este tipo de tecnologías para encubrirse y no poder ser detectados. Entonces, con la parte de Tor, obviamente también en el caso de la geolocalización no van a poder descubrir la información de eso y muchas veces no tener esa información a veces también es un síntoma de que hay algo que no está bien. Otro de los comportamientos que hay que buscar en la red. Bueno, obviamente archivos maliciosos, archivos que puedan estar circulando por la red y que son descargados en las diferentes estaciones de trabajo. Esos archivos maliciosos eh, pueden ser muchas veces detectados por los antivirus, ¿sí? Y a veces no. O a veces pasa que la infección, como hablábamos al principio en el ciclo de vida de una infección, el archivo se descarga. O sea, alguien hace un clic en una máquina o en un email de phishing o entra a un sitio para descargarse un archivo y ese archivo puede contener un malware conocido o una firma conocida de que es luego el que instala una amenaza avanzada con un malware conocido. Pero
A veces puede pasar que uno baja un archivo y ese archivo contiene malware o contiene algo, pero que es para otro sistema operativo, para otra versión del sistema operativo, para otra plataforma. Entonces, no siempre la descarga de un archivo malicioso nos va a dar un comportamiento de que hay una máquina infectada. Sí un intento, sí que es algo sospechoso y que hay que interrogarlo, hay que controlarlo y tratar de verlo. Esto en Network Insight lo podemos ver muy claramente. Y todos los archivos que estén identificados como sospechosos, ¿sí? Se evalúa la firma de MD5 de los archivos con diferentes marcas de antivirus y lo que nos permite es automáticamente o manualmente enviar estos archivos a analizar a una sandbox en cloud. Ahora vamos a hablar también de ese comportamiento. Entonces, una vez que tengamos ese archivo analizado, vamos a poder tener un informe de si realmente ese archivo contiene algún tipo de infección o no. Entonces, cualquier archivo sospechoso, ¿sí? Se puede someter automáticamente a una sandbox para evaluar el comportamiento y saber si eso es. Obviamente que si el archivo ya sabemos que es un archivo con una infección, porque ya tenemos el MD5, automáticamente lo marcamos como un archivo malicioso. Pero igualmente, así y todo, aunque tengamos un archivo malicioso, no significa que vayamos a tener una infección real, ¿sí? Porque podría haber sido evitada por el antivirus, podría haber ejecutado un código que no corresponde a la misma versión del sistema operativo donde intentó instalarse, y eso no significa que tengamos una infección. Vamos a ver un poquito en el producto, un ejemplo de archivos maliciosos. Necesito, a ver, ahí está. Entonces, si voy a ver los archivos que tengo en mi entorno, tengo varios. Acá el producto puede indicar claramente si el archivo se ejecutó, si el archivo es malicioso, si el archivo solamente se descargó y todavía no se sabe. Ven, en este caso el estado es ejecutado y ya está confirmado que es un archivo malicioso. ¿Por qué es un archivo malicioso? Bueno, en este caso, ven que primero les muestro un ejemplo en el caso que yo estoy descargando un archivo que que es sospechoso, ¿sí? Acá en este caso tenemos un estado malicioso, no sabemos si se ejecutó o no se ejecutó. Si yo entro a este archivo ya tiene un MD5, este MD5 es conocido por, bueno, las empresas de antivirus, Virus Total o diferentes marcas de antivirus que lo pueden marcar. Nosotros ya con eso, ya esa información la tenemos en nuestra base de datos y podemos entender que esta es una descarga de un archivo que tiene algún fin malicioso, ¿sí? Acá nos va a dar información del archivo. Fíjense que el perfil nos marca que es un archivo malicioso. Y fíjense que si yo voy bajando, en realidad tengo la descarga del archivo. Todavía esto no significa que tenga una amenaza corriendo en mi red, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la tuviera tendría acá el perfil de ejecución, que es el que vamos a ver próximo. O sea, el comportamiento de que realmente, la certeza de que realmente la amenaza se pudo ejecutar, ¿sí? En el caso que tenemos este tipo de archivos, o sea, vemos a dónde se conecta, vemos un montón de cosas del archivo, y toda esa información que tenemos, si se ejecuta el perfil que ahora vamos a ver, que es el próximo de ejecución, que tiene que ver específicamente con la sandbox, acá donde vamos a ver el detalle dinámico de cuál fue el comportamiento que tuvo cuando se analizó este archivo. Incluso, fíjense que tenemos todas las DLLs que carga, todos los archivos que borra, los registros que carga, las conexiones que intenta hacer, etcétera, etcétera. Y fíjense que incluso podemos tener hasta las pantallas del ejecutable que se bajó. Todo esto es evidencia, todo esto es información que tienen los administradores que utilizan esta solución. ¿Cómo es que podemos ver esto? Bueno, obviamente analizamos todo el tráfico que está pasando en nuestra red interna, ¿sí? Entonces, volvemos un segundito a la presentación.
Voy para el otro lado. Y bueno, y otra de las cosas que podemos ver de los archivos maliciosos es que, bueno, hay una primera etapa que se analiza directamente en los sensores del producto, donde podemos decir si el archivo tiene alguna infección o no. En el caso que sepamos que es sospechoso, se puede submitir a lo que es el análisis específicamente del archivo. Entonces, vamos a ver ahora el próximo comportamiento, que sería, hasta ahora tenemos como comportamiento, es una descarga de un archivo malicioso, ya es un síntoma posible de una infección. No siempre implica una infección, porque bueno, como les comentaba, podría llegar a ser que esté pensado para otra plataforma y que finalmente no logre instalarse. ¿Cómo puedo hacer para confirmar? Bueno, justamente a través de una tecnología de sandbox. ¿Sí? La sandbox, desafortunadamente, muchos malwares malignos actuales se quedan inactivos si yo correría esto en una sandbox local, ¿sí? O sea, si armo una sandbox y no le doy todos los recursos. ¿Por qué? Porque detectan que tienen pocos recursos, porque detectan que están corriendo en una máquina virtual, porque detectan que no tienen conexión a Internet. Entonces, en muchos de esos casos, los malwares se, se auto detienen, ¿sí? Para que no puedan ser analizados. Pero bueno, nosotros contamos con una sandbox en la nube, que entendemos que es más efectiva que las locales, donde tenemos todo lo que se necesita para correr en cuanto a recursos, en donde tenemos acción y conexión a Internet, en donde es lo más parecido a una ejecución de un server real, en donde intentamos que, bueno, que podamos detectar el uso de la sandbox. En este caso, eh, este comportamiento nos permitiría poder entender cómo funciona un malware, registrar toda esa información, ¿sí? En un análisis dinámico y después comparar si ese comportamiento aparece en la máquina que yo tengo dentro de mi propia red. Si la máquina se empieza a conectar a los lugares que la sandbox dice que se conecta, si hace las cosas que dice ahí que va a hacer, entonces eso ya es un indicio de que se ejecutó el malware. Entonces, de esta manera podemos no solamente detectar la descarga del malware, sino la ejecución a través de esta tecnología. Entonces, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se ve un archivo que fue descargado, pero que en este caso tiene un... Si voy a este otro, bueno, estos que dicen 0 days son, en muchos casos, son firmas que a veces se pueden llegar a considerar que todavía no están marcadas por los antivirus o conocidos, pero fíjense que acá en este caso cuando yo abro este archivo que se descargó, acá directamente me muestra que es el perfil de ejecución, ¿sí? Que yo estoy comprobando que la máquina que descargó este archivo tuvo este comportamiento. Acá me dice cuál es o sea, si los antivirus lo reconocen o no lo reconocen, a dónde se conectó. Fíjense que en el análisis dinámico me va a dar información de todo lo que hizo, los registros que tocó, a dónde se conecta, contra qué servidores, pero también voy a poder ver, ¿sí? Por ejemplo, información de cubrimiento de los distintos vendors de antivirus, ¿sí? Cómo se llama este comportamiento dentro de cada uno de los antivirus. Toda esta información es información que queda registrada para los administradores, o sea, si bien esto se puede hacer buscando y analizando el tráfico de red, es bastante complejo en este caso poder hacer este tipo de controles manualmente, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, este comportamiento de ejecución o de sandbox nos permite poder detectar que un archivo realmente ha sido ejecutado dentro de nuestro entorno. Acá tenemos el comportamiento. Bueno, otro indicio que tenemos un tema o algo que no está funcionando correctamente es directamente los requests de HTTP que se hacen a los servidores de comando y control. En general, como dijimos, el malware en el 97% de los casos es polimórfico, va cambiando, entonces analizar las firmas no sirve. Bueno, sí lo que podemos hacer es detectar una estructura o un lenguaje común de cómo se conectan las máquinas a los servidores de comando y control. Y si lo hacen de forma similar,
¿sí? Ya podemos inferir que una infección en una máquina. Si se fijan acá, si yo entrara al producto, les muestro que si bien los datos van cambiando, la forma en la que se comunican es la misma. Entonces, al tener esto ya referenciados con hashes de MD5, podemos detectar que este es el requerimiento que se observó y así es como el malware se maneja. Aunque cambien los datos, no importa, aunque cambien las IPs, se generen nuevos agentes o lo que sea, la forma de comunicarse es la misma. Entonces, todo esto lo tenemos en clasificadores que usamos de nuestro, de nuestro sistema de inteligencia artificial y que tenemos información de hace mucho tiempo dentro del producto que nos permite estamparle, ¿sí?, un clasificador para saber que ese comportamiento es igual a un malware ya conocido en el mercado. Otras cosas que son importantes, bueno, lo que es la inspección de paquetes. Muchas empresas ya tienen, ¿no?, instalados sistemas de inspección de paquetes que pueden justamente hacer algo parecido a lo que estamos planteando, ¿sí? Analizar el tráfico, ver qué cosas tienen, abrir los paquetes y ver qué tienen dentro de los paquetes. ¿Cuáles son las desventajas de la tecnología de DPI, ¿sí?, de inspección de paquetes profunda, tanto que lo que usan los IDS como los IPS? Primero, que es muy ruidoso. En general generan este tipo de sistemas, generan muchísimas alertas, demasiadas. Estamos hablando entre miles y en algunos casos hasta millones de alertas a veces por día, ¿sí? Entonces es muy difícil de saber exactamente cuándo hay una amenaza real. Y otro tema, también es muy difícil de mantener, hay que tener mucha inversión, hay que tener mucho conocimiento para implementar y poder detectar utilizando esta tecnología, ¿sí?, estas técnicas que estamos planteando. Nosotros podemos, por ejemplo, pasarle la lista de los servidores de comando y control de cualquier amenaza que detectemos a nuestros sistemas de IDS y IPS para que ellos bloqueen los paquetes o los redirijan en forma automática y de esa manera utilizar una solución, la nuestra, diseñada para la detección más efectiva y que usemos estos dispositivos para justamente cortar y redirigir el tráfico y aislar la máquina, ¿sí? Ahora, intentar detectar muchas veces, haciendo esta tecnología de DPI, este tipo de funcionamientos puede llegar a ser bastante difícil de implementar y de mantener. Si nosotros podemos usar el perfilador de transacciones para poder detectar estos comportamientos. Y dentro de todo lo que es el comportamiento, muchas veces hay que mirar justamente acá, por ejemplo, el producto en cada amenaza puede mostrar las conexiones que está generando hacia afuera, pero también nos puede indicar si esas amenazas fueron bloqueadas por el proxy, si fueron dropeadas por mi firewall o por mi sistema IDS. Entonces yo de esta manera puedo saber si estoy filtrando o no filtrando. La amenaza está, pero el nivel de riesgo que tiene esa amenaza, si se está filtrando, no es lo mismo que si no se está filtrando. También podemos ver información de cada uno de los malwares, de cómo se utilizan los DNS para poder hacer el comando y control de esas amenazas. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con análisis de tráfico, es interesante entender que esas tecnologías, si bien nos pueden ayudar con esto, a veces se pueden intercambiar con esta tecnología de detección de amenazas que está creada con ese fin. Otro comportamiento, y el último que vamos a contar hoy, es la posibilidad de tener una máquina que se infecta en muchas ocasiones comienza a conectarse a sitios periféricos, ¿sí?, a redes sociales o empieza a generar actividad. Esa actividad quizás es sitios reales, conocidos, pero bueno, esto es algún comportamiento que muchas veces queremos mostrar, ¿sí? Entonces podemos detectar conexiones contextuales a partir de una máquina, ¿sí? Y por ejemplo, si voy a mostrarles esto, si voy acá a un equipo que esté mostrando el comportamiento de contextual, este equipo, por ejemplo, me va a mostrar esa información de a qué lugares se intentó conectar. En este caso es un ejemplo, con lo cual los dominios no son obviamente por supuesto conocidos, pero sí están generados a través. Pero fíjense que, por ejemplo, otra cosa que puedo hacer es ver el comportamiento de esa máquina a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Qué otros perfiladores aplicó? Si aplica o no aplica, la versión del sistema operativo,
la MAC address, y bueno, fíjense que en este caso es un riesgo medio, esto ni siquiera genera una alerta en el producto, ¿sí? Porque bueno, hay un intento de conexión contextual, pero no hay ningún otro indicio para poder decir que esto es lo primero que tenemos que trabajar. Sí es importante que podamos ver, por ejemplo, el último usuario que se logueó en la máquina, esto es de Windows de Active Directory, y ese usuario yo podría ver en esta misma máquina qué otras sesiones se generaron. Por ejemplo, si yo estoy confirmando que tengo una amenaza en esta máquina, qué cuentas pueden estar comprometidas de la red, ¿sí? Si incluso se les puede asignar un nivel de riesgo no solo a las credenciales, sino también a las máquinas en sí, para que tener en cuenta el riesgo final que le asignamos y el score que le asignamos, ¿sí? Por eso es que hablamos de que esta solución nos puede dar con certeza que una amenaza está en nuestra red y priorizarlo de la manera que corresponde. De esa manera, bueno, vimos comportamientos que pueden buscar con diferentes herramientas. Nuestro producto, o sea, ahora básicamente vamos a contar un poco de qué se trata Network Insight. Eh, la idea no es de esta charla de hoy, es entrar en mucha profundidad del producto, todo eso tendremos opciones luego, pero sí contarles algunas cositas interesantes. Network Insight no es un firewall, Network Insight no es un IDS y un IPS, no es una sandbox, no es un sistema de análisis de comportamiento de usuario, que para esto se requieren instalar agentes para poder ver el comportamiento de lo que hacen los usuarios, no es un antivirus, no es un SIEM que recolecta información y evidencia de todos los sistemas, es un sistema de detección de amenazas activo. ¿Sí? Este producto fue creado con este fin. ¿Sí? Y es todo eso al mismo tiempo. Y eso, que tengamos eso en nuestra compañía, no significa que no necesitemos una solución como Network Insight. ¿Sí? Podemos tener IDS, podemos tener IPS, si lo tenemos implementado y nos funcionan bien, perfecto. Podemos trabajar en conjunto con todas estas tecnologías. ¿Sí? Esto es una capa más avanzada. Es una solución única en el mercado de detección de amenazas activas. Tiene más de 20 años en el mercado. Es una solución que me va a poder determinar claramente los dispositivos infectados en mi red. Es una solución completamente agnóstica del sistema operativo, de la plataforma. No hay que instalar ningún agente de nada, ¿sí? Es una solución que puede encontrar amenazas en cualquier tipo de dispositivos, ATMs, POS, Internet of Things, mi heladera, mi impresora, mi máquina de diagnóstico para los hospitales, todo, o sea, lo que es SCADA para el sistema industrial, cualquier cosa que tenga un IP. Al no tener que instalar nada, estos comportamientos que puedan tener estos dispositivos no requieren instalar ningún agente, con lo cual nosotros podemos detectar cualquier amenaza que pueda estar persistiendo en eso. Muchas veces pasa que se detecta una máquina con un endpoint, se limpia la infección, pero esa máquina infectó un dispositivo, como por ejemplo una impresora, y esa impresora luego vuelve a contagiar a otros endpoints dentro de la red. Eso es algo que podría llegar a pasar. Y bueno, ¿cómo funciona nuestro producto? Bueno, nuestro producto básicamente consta de lo que es información de los proveedores de Internet. Nosotros tenemos acuerdos con las principales empresas que dan servicios de datos, de Internet, de telefonía en el mundo. Más del 60% del tráfico de Norteamérica y de otros países en Europa y en Asia eh, tienen implementada una solución, tienen el análisis de nuestro tráfico. Con eso tenemos información de mucho tiempo y podemos detectar entre 200, o sea, analizamos entre 200.000 y 300.000 malware por día, ¿sí? En todo el mundo. Todo esto se hace con una tecnología que, que nos permite ir viendo el comportamiento que está ocurriendo en otros lugares del mundo y ya tener esa información disponible. A los proveedores de servicios de datos les podemos ofrecer esta solución para que detecten que cualquiera de sus máquinas están infectadas y que ellos a través de servicios profesionales, por ejemplo, puedan ayudarlos a desinfectar las máquinas, porque bueno, en una red que hay infecciones implica que a veces hay un excesivo ancho de banda con posibilidades de que otras máquinas también se infecten. Y por otro lado tenemos nuestras capacidades de Machine Learning que permiten hacer ese mapeo de toda esta información se está procesando, se procesan realmente muchísimos datos por día que nos vienen de los proveedores de datos
Y tenemos también un equipo de modelización que se dedica específicamente a ir generando los nuevos malware que van saliendo en el mundo. Tenemos un perfilador de cuando se ve un comportamiento anómalo en las máquinas, que puede ser un nuevo malware, ¿sí? Eso sale como una alerta a nuestro equipo para ver si pueden realmente confirmar de que eso es una amenaza nueva que está saliendo. Y de esta manera, o sea, con la información que tenemos en, en un Hadoop, en una base de datos que procesa muchísima información y modelos de inteligencia artificial, podemos bajar los nuevos modelos a los appliances. Este comportamiento se baja cada 5 minutos, se van actualizando los nuevos malware que van surgiendo en el mundo. Y de esta manera, Network Insight, o sea, lo que estuvimos viendo es una herramienta que tiene que escuchar el tráfico, ¿sí? Todo el tráfico saliente, es un producto que te permite analizar el tráfico que se llama del norte a sur, ¿sí? Que todo lo que tenga salida hacia afuera. Este producto no requiere analizar todo el tráfico de red, o sea, la parte que se llama este a oeste, que sería el comportamiento entre las máquinas internas, no hace falta porque siempre que tengamos una amenaza activa, esa amenaza va a estar intentando salir para afuera, con lo cual es eso lo que nos interesa en este caso. Y bueno, en nuestra red justamente lo que vimos es que el producto tiene 12 motores de detección. Acá vimos algunos ejemplos de detección, algunos que tienen que ver con comportamiento, otros que tienen que ver con el análisis del contenido, con el payload de las tramas de red, o incluso con inteligencia, sistemas de inteligencia, que son todos estos. La automatización, domain fluxing, peer-to-peer, DNS, ejecución, todos esos son de comportamiento. Los de contenido son justamente los archivos, los requests y las transacciones, y los que tienen que ver con el análisis y con la inteligencia son los de consultas obviamente, de todos los DNS que ya están marcados como malignos, las conexiones, el contexto y todo eso nos permite determinar. Pero lo importante de todo eso es que a veces un solo comportamiento no significa que haya una confirmación de que hay una máquina infectada. Entonces, este producto tiene una tecnología que utiliza un case manager que lo que hace es detectar de una máquina los distintos comportamientos que van dándose, pero a veces van sumando distintos. Y estos comportamientos son los que están modelizados con inteligencia artificial y nos permiten de alguna manera saber que si pasa esto y al mismo tiempo pasa esto otro, ahí sí podamos dar con certeza que hay una amenaza en nuestra red. Entonces, la combinación de los comportamientos hacen que podamos confirmar, ¿sí? Con más de un 95% de certeza de que tenemos una amenaza real dentro de la compañía. Y de esa manera priorizarlas también. Porque el sistema no es que mande una alerta directamente cuando encuentra que hay un paquete que hizo una conexión, por ejemplo, no sé, peer-to-peer. Eso solamente lo pone como sospechoso. Y a partir de ahí lo empieza a traquear. Y a partir de ahí se le asigna un número que nos va a dar un veredicto final para saber si realmente es una infección o no y si tenemos que alertar a nuestro team de respuesta a incidentes. Entonces, cualquier máquina que tenga arriba de 75 veredictos es una máquina que se considera infectada. Por debajo del 75 hasta el 10 es sospechosa y por debajo del 10 está completamente limpia. Y, y eso combinado con una tecnología que asigna riesgos, o sea, nosotros podemos, de cada comportamiento de cada amenaza, podemos saber qué tan crítica es por la familia del malware que estamos analizando, por la cantidad de conexiones satisfactorias que está haciendo, o sea, cuando hay comunicaciones satisfactorias hacia afuera, eso nos sube el riesgo de la infección, con lo cual se prioriza más alto, ¿sí? Se capturan todos los backups de la red para poder entregar la evidencia, se pueden manejar máquinas que sean con mayor importancia. Obviamente la máquina del presidente de la compañía seguramente va a estar marcada como crítica, con lo cual si aparece algo en esa máquina va a estar considerado por más que como un factor más de riesgo que va a dar un indicio de un riesgo de 0 a 10. Y nuestro producto va a clasificar los riesgos de 0 a 10 y nos va a permitir ordenar y trabajar con los de mayor riesgo. Manejando todas estas cosas que estuvimos hablando, el comportamiento, sumar más de un comportamiento, ver que una máquina de golpe pasa a ser sospechosa, se le hace el seguimiento de todos los paquetes de esa máquina y a través de este sistema de Case Manager y de veredictos realmente solo notificamos las reglas, las alertas que correspondan. Y obviamente también podemos automatizar que, por ejemplo, las reglas o sea, las alertas de prioridad 1 directamente se les asignen al team de respuesta a incidentes, pero las de 2 y 3 se puedan crear, por ejemplo, un ticket en el helpdesk en forma automática.
Y obviamente todas las otras máquinas que fueron sospechosas durante un tiempo, pero que no tuvimos ningún otro indicio que se sumó, ¿sí? Si pasa el tiempo y no llegan a escalar, bueno, automáticamente se expiran y se cierran esos casos, ¿sí? Si solo tuvimos un solo comportamiento y no pudimos confirmar que ese comportamiento está. Obviamente que esas también se pueden ver en el producto, pero no las puedes descartar. La idea de todo esto es no recibir las miles y miles de alertas que se detectan todos los días, ¿sí? Eh, bueno, y básicamente vamos viendo la hora, ya estamos a 5 minutos, un poquito más del final. Este producto puede interactuar con distintas tecnologías como Bluecode, como Palo Alto, como ForceScout, como Checkpoint, como ServiceNow, como Carbon Black. Puede trabajar con sistemas de SIEM, obviamente está incluido el nuestro y los otros conocidos, con sistemas de endpoint. Como les comentaba, no es una solución que requiera, en el caso que yo ya tenga alguna de estas tecnologías implementada, es, es un producto que puede trabajar perfectamente con otros y que les ayude a lo que es la detección persistente. La arquitectura del producto muy rápido, si básicamente se necesita una consola, un sensor, ese sensor tiene que estar viendo el tráfico que está después del proxy, después del DNS, sí, en realidad, perdón, antes del proxy, antes del DNS con la salida a internet, siempre el tráfico que sale únicamente para afuera. El lugar correcto para colocarlo es justamente si lo coloco entre el firewall y el proxy no podría saber cuál es la máquina que está infectada, pero si lo coloco ahí, esto se puede hacer a través de redirigir el tráfico en los switches o a través de algo físico que se puede instalar en la red para poder escuchar el tráfico. Son appliances, esos appliances, ¿sí? Solamente hay que poner un sensor o un microsensor, depende de la red que ustedes tengan. En este caso hay un ejemplo de un data center, donde sí ponemos la consola de gestión y el sensor. En a veces oficinas remotas con un sensor o un microsensor está. Esto depende mucho del tamaño de la empresa de ustedes. Esto lo tenemos que ver puntualmente cuál sería la arquitectura. En el caso de tener una oficina que no tiene salida a internet, no hace falta poner un sensor, solamente siempre que haya tráfico de salida hacia afuera, tanto de proxy, de DNS como de firewall saliente. Y bueno, los sensores pueden ser por hardware, que tienen distintas categorías y distintos soportes a placas. El microsensor es una cajita muy chiquita, que es un tamaño de una tablet, y existen por supuesto también sensores virtuales, ¿sí? Que requieren determinados requerimientos dependiendo del tráfico de red que haya que soportar, es el equipamiento que haya que poner. El software es el mismo para todos, y bueno, esto es algo que tendríamos que conversar específicamente con algunos de ustedes. Bueno, es momento de ver si hay alguna pregunta. Eh, Sí, lo que nos gustaría es también lanzarles una consulta a ustedes, a ver si hay alguno de ustedes que le interesa organizar alguna sesión personalizada sobre esta solución. Y voy viendo a ver si ahí ya abrimos el sondeo para que lo puedan contestar y voy viendo a ver si tenemos alguna pregunta que nos hayan hecho. Algunas personas que han perdido el audio en algún momento. Acá nos preguntaron si vamos a compartir la grabación. Sí, por supuesto, ahora lo voy a comentar. Bueno, acá nos preguntan, algunas preguntas tienen que ver si puede generar información a un SIEM. Sí, ya lo comenté en uno de los últimos slides. Ya tenemos integrado varios de los SIEM del mercado, pero también se puede mandar vía Syslog a cualquier producto SIEM. Y esta herramienta es una solución que obviamente va a aportar un montón de información a un producto SIEM, porque justamente son alertas críticas que tienen que ser consideradas y trabajadas por el equipo de respuesta a incidentes. Después, bueno, alguien nos pregunta también para que, bueno, nos dicen por acá también que es un producto que puede ofrecerse con servicios de SOC. Sí, perfectamente. Tenemos algunos proveedores o algunos partners, socios de negocio nuestros que dan servicios de SOC y que pueden ofrecer este producto a sus clientes más chicos, quizás para que no tengan que hacer una inversión. Este tipo de producto se puede poner en una, o sea, se pueden poner en una máquina virtual, se pueden poner en una máquina física, se pueden poner en cloud, todo eso hay que analizarlo dependiendo de la red de cada cliente.
Nos preguntan si la licencia se dimensiona, si los costos del producto se dimensionan de acuerdo al tráfico generado o no. No, el producto, la parte de cotización, eso lo podemos hablar en una reunión personal, pero no, el precio del producto no va por ni cantidad de sensores que se tengan que poner, sino va solamente por la cantidad de IPs de la red, ¿sí? Que uno tiene. Que eso nos da una idea de la dimensión de la compañía y de lo que se necesita. Después hay un gasto, obviamente, que es de hardware, eso sí va a depender mucho más del tráfico y de la cantidad de empleados que tengan, de la cantidad de dispositivos, pero solamente nosotros medimos por paquetes de cantidades, ¿sí? En cantidad de IPs. Un ejemplo pueden ser, no sé, 250 IP, 500 IP, 5000, 10.000, ¿sí? Eso es el único parámetro que tenemos en cuenta para lo que es la licencia. Después, por supuesto, está el hardware adicional, ¿sí? Bueno, por acá nos preguntan también otra cosita, si el producto es modular. En principio no, el producto no, a ver, lo único que puede cambiar en la arquitectura es tener que poner algún sensor más o un sensor menos, y esto que les decía, pero bueno, básicamente es solamente se considera la cantidad de IPs. Eh, y bueno, no sé a ver qué horario tenemos, si ya estaríamos cumpliendo el horario. El resto de las preguntas las vamos a contestar por correo o de otra manera. Solamente quería comentarles también que bueno, estamos llegando al final, que les vamos a mandar la grabación del webinar, que les vamos a mandar algunos documentos y algunos recursos útiles a posterior. Invitarlos a nuestro próximo webinar en vivo, que va a ser el martes 5 a la misma hora que hoy, donde vamos a hablar de, bueno, de COVID y el teletrabajo. Nos vamos a mostrar herramientas de colaboración para proteger la información. De lo que yo les comenté, la parte específicamente de datos y transferencia de archivos y movimiento de información. Y bueno, agradecerles a todos por haber participado. En nuestra página web obviamente pueden encontrar un montón más de información. Ahí tienen nuestro dato de contacto por correo electrónico. Y bueno, agradecerles que se hayan conectado. Y bueno, estamos aquí para cualquier cosa que requieran. No sé si ya completaron todos el sondeo. Si no lo hicieron, por favor, termínenlo. Ya vamos a estar terminando esta sesión por hoy. Y bueno, cualquiera que necesite que podamos contactarlos para ver esto un poco más en detalle, estamos a su disposición. Muchas gracias.